Entonces vamos a comenzar con la lección número 4 de Levítico, que se titula La unción de los sacerdotes. Y el versículo central es el 8:34 al 35, donde dice: el Señor mandó que se hiciera propiciación por ustedes, tal como se ha hecho hoy. Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Bueno, quería recordar un poco, entonces, recapitulando todo un poco lo que habíamos enseñado. Quiero que usted recuerde muy bien que el pueblo de Israel, por ser pecador, el hombre por ser pecador, no podía tener encuentro con Dios. Por eso, cuando había presencia de Dios en el monte Sinaí, los israelitas sentían temor por la presencia de Dios, por el temor y miedo a morir, porque lo que le viene al pecador es la sentencia de la muerte. Y cuando el Dios Santo entra en la presencia del pecado, como Dios es luz, el pecado, la oscuridad no tiene más que desvanecer, por lo tanto tiene que morir. Por eso, cuando está Dios en presencia del pecado, el pecado tiene que desaparecer o morir. Por lo tanto, para que el hombre pecador pudiera entrar en comunión, en contacto con el Dios Santo, no había manera de lograr ese encuentro hasta que Dios, por su lado, decidió a buscar la manera de poder Él estar en el pueblo y tener ese encuentro con el pueblo para que el pueblo pueda acercarse a Dios. Y eso es a través de tapar el pecado del hombre, que se llama propiciación. Y esa propiciación se hace a través de un derramamiento de sangre, es decir, a través de una muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, por lo cual el hombre, para poder acercarse a Dios, tenía que él morir o derramar en su lugar sangre a algún otro ser. Este procedimiento del encuentro no es eterno. Hay que hacerlo constantemente y cada vez alguien tiene que morir para poder entrar en la presencia de Dios. Ese sacrificio, ese derramamiento de sangre para el perdón y para tapar el pecado del hombre, es el concepto que Dios quiere enseñar al pueblo de Israel. Pero no era fácil, porque para entrar en la presencia de la santidad de Dios, el hombre pecador, no es fácil hacerlo. Hay que hacerlo a través de la muerte, y no una muerte sola vez, sino todos los días, 2 veces por día, constantemente, más sumado son sacrificios de expiación, sacrificios de holocausto, sacrificios de comunión, de paz, y así constantemente había que matar animales. Por lo tanto, la muerte era lo que le permitía al hombre poder estar en la presencia de Dios. Recordando un poco esta intención de Dios, Dios quiere constantemente estar en la presencia del hombre, del pueblo, pero para que haya este encuentro tiene que haber una constante sacrificio y derramamiento de sangre. Y para lograr ese encuentro tiene que haber alguien que se encargue de hacer ese derramamiento de sangre y la petición a Dios de la propiciación. Y esa persona que se encarga de hacer esa tarea de unir el hombre pecador con Dios se llama sacerdote. Y Dios específicamente nombró a Aarón y sus descendientes como sacerdotes. Y hoy nos vamos a encargar de ver un poco en el capítulo 8 esta nominación y la consagración de los sacerdotes, quienes en este caso dijimos hay un sacerdote principal que se llama el sumo sacerdote y todos los ayudantes de él, que son los sacerdotes ordinarios. En este caso, Dios nombró al sumo sacerdote como sumo sacerdote a Aarón, y a sus descendientes de Aarón los nombró sacerdotes ordinarios. Y cuando muere el sumo sacerdote, tiene que haber
una sucesión, y la sucesión es a través del linaje de primogenitura. El hijo mayor es el que va a suceder el sumo sacerdote. En Israel había tres tipos de liderazgo. Uno era el rey, otro era sacerdote, el tercero era los profetas. A diferencia del profeta, los dos primeros, quienes eran reyes y sacerdotes, eran por herencia. Así que el hijo del rey era el que sucedía a su padre y tenía que ser rey. Lo mismo son los sacerdotes, es como un linaje de realeza espiritual. En cambio, los profetas eran aquellos que eran elegidos, ungidos por el Espíritu Santo, personas específicamente elegidos por Dios para que diera el mensaje de Dios al pueblo. Bueno, hoy entonces vamos a ver lo que es la unción de los sacerdotes y qué significa cada uno de esos procedimientos. Y la pregunta número 1, primero vamos a ver la parte 1, donde es la unción de los sacerdotes del capítulo 8 al 9. La primera pregunta dice, ¿qué es lo primero que hizo Moisés con Aarón y sus hijos obedeciendo a los mandamientos de Dios? Dios le dijo a Moisés a efectuar lo siguiente y dice, allí Moisés les dijo, esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Acto seguido, Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y los lavó con agua. ¿Qué es eso de lavar con agua? Dice que llamó a Aarón y sus hijos, quienes van a ser los sacerdotes para la nominación, lo primero que hizo es lavar con agua. Si ustedes recuerdan en Juan 35, Jesús mismo dijo, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. El hecho de lavar con agua, recuerden que ellos están en el desierto. En el desierto de Sinaí no tenía ningún lugar para lavar, excepto que vayan a un río, pero no hay ríos, allí es todo desierto. Entonces constantemente lo que está haciendo el polvo, el viento, es ensuciar su cuerpo. Ellos viviendo en el desierto estaban siempre sucios, no podían bañarse. Entonces tenían tinajas de agua que valiosamente llevaban y traían, y con ese agua los lavaba para purificarlo, para limpiarlo, para consagrar. Antes de consagrar como sacerdotes, los lavaba con agua. Esto en el mundo espiritual habla de que nosotros estamos viviendo en un mundo como desierto, donde nos ensuciamos constantemente con el pecado de este mundo. Pero el lavar, limpieza de nuestro corazón, pero no es solamente con agua, sino la limpieza del corazón se hace a través del arrepentimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, uno que no conocía a Dios, que estaba totalmente ensuciado con el pecado del mundo, dice Jesús, el que no nazca con agua, que es el agua espiritual del arrepentimiento y de la limpieza y de la purificación del corazón, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. En ese sentido, si nosotros vemos en Juan 13:10, también Jesús dijo que el que se haya bañado no se necesita lavarse más que los pies. El hecho de ser bañado también se refiere a ese nacer de nuevo en el corazón, cuando uno que estaba solamente viviendo en este mundo, creyendo en las cosas de este mundo, se encuentra con Jesucristo, quien murió en la cruz para el perdón de sus pecados, se da cuenta del amor de Dios, hay un encuentro con Jesucristo personal, lo acepta a Jesús como su Señor y Salvador y se arrepiente de toda su vida pasada sin Dios y sin Jesucristo. Y ese arrepentimiento se le llama como haberse bañado, una limpieza. Entonces, lo primero que tenía que hacer a un sacerdote es lavar con agua, que simboliza esa limpieza en agua de su corazón a través del Santo Espíritu y el arrepentimiento. Por lo tanto, es importante limpiar al sacerdote, porque el sacerdote también es un ser humano, no es un hombre superdotado. El sacerdote
necesita también arrepentirse. Como siervo de Dios también somos seres humanos y necesitamos arrepentirnos porque estamos siendo constantemente bombardeados por estos enemigos invisibles, metiéndonos elementos de pecado en nuestra vida, en nuestra mente, a través de persuasiones, a través de iras, enojos, a través de malos pensamientos, a través de persuasiones en desobedecer la palabra de Dios. En fin, estamos también nosotros propensos a los ataques del enemigo, por lo tanto necesitamos ser limpiados constantemente con agua a través del arrepentimiento y gracias a la sangre de Jesucristo, nosotros somos perdonados. Pero antes de esa sangre que ahora va a venir, lo primero es que tenemos que tener este arrepentimiento de agua en el corazón. Además, ese agua de bautismo del Juan el Bautista hacía que la gente se arrepintiera y viniera a Dios, dejaran a sus ídolos y volviera a Dios. Esa vuelta a Dios, ese regreso a Dios, es lo que se simboliza con agua, el arrepentimiento con agua o el bautismo. Por lo tanto, en ese momento no había un río para bautizar a los sacerdotes, pero yo supongo que si hubiera un río por allí, lo hubieran bautizado. Pero fíjense ahora, quiero que ustedes hagan un paralelismo con estos sacerdotes y con Jesucristo. Lo primero que hizo Jesucristo cuando comenzó su obra, ¿qué es lo primero que hizo? ¿Recuerdan? Es ser bautizados en el río Jordán. Así que si hacemos un paralelo con estos sacerdotes, con Jesucristo, quien es nuestro real sacerdote, nuestro real sumo sacerdote es Jesucristo. Y estos sacerdotes que hoy vamos a ver son la sombra de lo que va a ser nuestro real sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Entonces, a ellos lo lavan con agua, a Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Ahí comienza el ministerio del sacerdocio real de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados ante Dios. En la pregunta número 1 siguiente dice, ¿qué vestimenta le puso a Aarón? ¿Cuál es el significado de ponerle tal vestimenta? Todo esto lo vimos en Éxodo capítulo 28, si ustedes recuerdan. Dice el versículo 7, a Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja, luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urim y el tumim. Por último, le colocó la tiara en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Señor se lo había mandado. ¿Se acuerdan ustedes un poco cómo era esta vestimenta del sacerdocio real, el sumo sacerdote? ¿Sí? Bueno, para aquellos que todavía no lo conocen o no lo han visto, he traído esta diapositiva del Éxodo. Quiero que ustedes recuerden que esta es la vestimenta exactamente donde en Éxodo capítulo 28 Dios ordena a Moisés a que confeccionara y que hiciera el uso los sumos sacerdotes, donde se caracterizaba por la mitra que ustedes ven aquí. Esto es la mitra, donde también tenía un pectoral con los 12 tipos de piedras preciosas que simboliza cada uno las 12 tribus de Israel, y además llevaba aquí una hombrera con joyas, con 6 piedras preciosas en cada una, donde también tenía los nombres de los israelitas, que también se refiere a las 12 tribus de Israel. Estaba el cinturón para ceñir, estaba el efod, que es este delantal que ustedes ven aquí, y estaba el manto y la túnica debajo de la vestimenta. Bueno, habíamos hablado todo esto en el estudio de Éxodo. Si ustedes quieren recordar, vayan nuevamente al video de nuestro estudio del Éxodo 28 anteriores para poder profundizar más en esto. Bueno, a Aarón entonces le ha colocado esta vestimenta. Primero lo lavaba, lo bañaba prácticamente y luego le ponía esta vestimenta que Dios le había mandado. Entonces, volviendo un poco a la pregunta anterior, si nosotros leemos en Mateo 22:11,
¿qué es esta vestimenta? ¿Por qué Dios le pone vestimenta al sacerdote? Mateo 22:11 dice, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Es decir, esta es una parábola de Jesucristo, donde el rey abre un banquete de boda de su hijo, y cuando llama a los invitados, estos invitados no vienen. Por lo tanto, enojados, dicen a los siervos que vaya a la calle y llame a cualquier persona que se crucen para que vengan a la boda del hijo del rey. Y todo esto es un ejemplo, una parábola de lo que es nuestra salvación, ¿no es cierto? Aquí la boda es el encuentro, es la unión entre el hombre y el Hijo, quien es Jesucristo, y el Rey es nuestro Dios, y donde para poder asistir tenía que tener este vestido. ¿Por qué vestido? El vestido, los invitados, es para tapar y cubrir la mugre, lo sucio que traía esta persona, porque para entrar a una reunión tenía que darle una ropa para vestirse limpiamente ante Dios. Entonces, esta vestimenta simboliza también esa santificación, ese cubrir de nuestro pecado ante Dios. Y de tal manera, para que un sacerdote pudiese ir a la presencia de Dios en representación al pueblo, tenía que él también ir con la santificación, con el cubrimiento de lo que Dios le ha dado a él para cubrir la debilidad y el pecado de ese hombre, quien es también un sacerdote. También en Génesis, si ustedes recuerdan en Génesis 3:21, cuando Adán y Eva pecan, y ellos trataban de cubrir su vergüenza con las hojas de la higuera, no pudieron, por eso el Señor hizo ropa de pieles para el hombre, para taparles a ellos, para tapar su vergüenza. Esta ropa de pieles es justamente la obra de Dios para cubrir el pecado del hombre. Por eso la vestimenta tiene ese significado. No es una vestimenta cualquiera, es una vestimenta celestial. Es una ropa de Dios. Es algo que Dios nos da a nosotros a cubrir. Y al hablar de ropa de pieles es porque es piel animal, significa que para hacer esa piel tuvo que sacrificar un animal y derramar sangre. Por lo tanto, está simbolizando todo ese procedimiento en el cual Dios nos cubre nuestros pecados para hacernos santos delante de Dios. Entonces, estos sacerdotes tenían que vestirse propiamente como Dios le manda, con la ropa que Dios nos da. Y esa ropa es lo que nos ha hecho santos, nos ha cubierto nuestros pecados. Hoy día, cuando nosotros creemos en Jesucristo, nosotros estamos vestidos de Jesucristo, dice la palabra de Dios. El estar vestido de Jesucristo, estar vestido de la obra de Dios de salvación a través de esa sangre derramada en la cruz, es esto lo que Dios quiso realizar desde esta época milenaria antiguamente. Entonces, toda esta vestimenta de los sacerdotes no es para que simplemente se vean bellos, hermosos y pomposos. Todo ese significado es la vestimenta espiritual que Dios nos iba a vestir a través del perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo. Por eso damos gracias a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Dios por tapar nuestra vergüenza, nuestros pecados delante de Él. Considerarnos santos. No somos santos, somos pecadores todavía que tratamos de ser santos. Pero aún así Dios nos mira como santos porque nos tapa nuestros pecados. Amén. Bueno, la pregunta número 2 dice, ¿dónde ungió Moisés con el aceite de la unción? ¿Por qué lo hizo? Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo junto con el lavamanos y su base y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Aquí el aceite es el Espíritu Santo de Dios. El aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios. Dice que cuando una vez lo viste al sumo sacerdote,
ahora tiene que ungir con la unción de ese aceite todo lo que él tocaba. Tenía que santificar todos los utensilios, el santuario, el tabernáculo, todos esos utensilios que habían sido construidos con la mano humana. Ahora, con el Espíritu Santo, pasa a ser un elemento santo consagrado para Dios. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra obra, todo lo que nosotros, si bien con nuestras manos hemos ofrecido a Dios, tiene que ser utilizado a través del Espíritu Santo, tiene que ser tocado por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Tanto el hombre, siervo de Dios, tanto como todos aquellos que quieren servir a Dios, todos sus instrumentos, todos sus elementos de adoración, todo tiene que ser tocados a través del Espíritu Santo de Dios. No con propósitos humanos, sino con propósitos de Dios para la gloria de Dios. Si ustedes recuerdan esa vestimenta que Dios les hizo poner los sumos sacerdotes, si ustedes recuerdan, aquí arriba, en la mitra, frente había una placa de oro. ¿Se acuerdan lo que decía aquí? Aquí en la placa de oro decía gloria a Dios. Decía gloria a Dios. ¿Por qué? El sacerdote, su vida tiene que vivir para la gloria de Dios, para que siempre recuerde en su cabeza, en su mente, que él ha sido elegido para vivir, para servir y glorificar a Dios. Por eso dice gloria a Dios para siempre. Por lo tanto, ser siervo de Dios es para glorificar a Dios para siempre. Entonces Moisés, fíjense que en este caso no hay ningún sacerdote todavía, pero esa función de intermediario entre Dios y el hombre pasa a tomar la posición en este momento Moisés, porque todavía no han nombrado sacerdote. Y a través de Moisés Dios consagra, nombra y unge a los sacerdotes. Y ustedes recuerdan, Mateo 3:16 dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, ¿qué hizo? Subió del agua. Y en ese momento, ¿qué se le abrió? El cielo se abrió y lo primero que le vino sobre Jesucristo también fue el Espíritu Santo de Dios. Y al bajar como paloma, posarse sobre él, Dios Padre se glorificó. Es decir, ese procedimiento paralelamente a lo que le pasó a Jesucristo es este simbolismo que está haciendo con los sacerdotes. Y dice, ¿y qué le hizo a los hijos de Aarón? ¿Se acuerda de los hijos de Aarón, que son los sacerdotes ordinarios? Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y lo vistió con las túnicas. En este caso son las túnicas blancas y lo único que llevaba era una faja ceñida en la cintura y también sujetó unas mitras en la cabeza. Y ustedes se recuerdan cómo es esto entonces. Las túnicas blancas que estamos hablando simbolizan la pureza. Blanco es la pureza, limpieza, limpio de pecado, que se logra únicamente a través de la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. De esta manera los viste, Dios los santifica, Dios los consagra, los recibe. ¿Y cómo es entonces? Si usted recuerda, aquí vemos al sumo sacerdote con su vestimenta santa, y estos son los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón, con su túnica blanca. Esto significa, el sumo sacerdote tiene una función muy importante de llevar la expiación, la sangre del pueblo ante Dios, y los sacerdotes ordinarios, los hijos de Aarón, ayudar a Aarón para hacer esa tarea. Y fíjense que ellos tienen que tener toda una vestimenta blanca, es decir, su vida tiene que ser completamente consagrada y ser libre de pecado para servir a Dios. Y su mitra también es blanca porque su mente, su pensamiento también tiene que ser libre de pecado. Tiene que pensar siempre en las cosas celestiales, en las cosas de cómo glorificar a Dios. Esa es la tarea de los sacerdotes, quien es siervo de Dios. Pregunta número 3 dice, ¿cómo ofreció Moisés el holocausto de sacrificio de expiación para Aarón y sus hijos? Luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio y Aarón y sus hijos
pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló y tomando un poco de sangre con el dedo, la untó en los cuernos del alrededor del altar para purificarlo. Aquí el altar es el altar del holocausto, el que está afuera en el patio para encender fuego y quemar el sacrificio. El resto de la sangre la derramó al pie del altar y así lo consagró e hizo propiciación por él. Lo primero que tenía que hacer después de vestirse, el sacerdote tenía que hacer la propiciación, limpieza de su pecado por sí mismo. Eso es a través de la sangre del cordero. Por eso nosotros tenemos que lo primero que hacer es, para consagrarnos a Dios, tenemos que limpiar de nuestros pecados. Luego Moisés tomó toda la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa, y los quemó en el altar como símbolo del sacrificio de expiación. Pero el resto del novillo, es decir, la piel, la carne y el excremento, lo quemó en el fuego fuera del campamento como algo de la impureza. Es decir, el pecado es alejado del campamento. El pecado tiene que ser eliminado y quemado fuera de nuestra vida, tal como el Señor lo había mandado. Y también Moisés mandó traer el carnero del holocausto. Fíjense, antes fue el sacrificio de expiación, ahora va a ser el sacrificio del holocausto, que simboliza una entrega total, una consagración total de su vida a Dios. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza de ese carnero para la consagración, y Moisés lo degolló y derramó la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozos y quemó la cabeza, los trozos, y se botó conjunto completamente en el altar como símbolo de un holocausto completo, un servicio completo, una entrega completa a Dios. Lavó con agua los intestinos y las patas, luego quemó todo el carnero en el altar como holocausto de aroma grato, como ofrenda presentada por fuego al Señor, tal como el Señor se lo había mandado, dice la palabra de Dios. Pregunta 3 siguiente dice, ¿cómo realizó la ceremonia de sacrificio de consagración? Fíjese lo primero que hubo ahora, que fue el primero, sacrificio de expiación. Después hubo sacrificios de holocausto. Y por tercero, viene ahora el sacrificio de consagración. Este sacrificio de consagración se hace a través del sacrificio de comunión o de paz. Entonces hicieron expiación, holocausto y de paz es este. Y ahora este de paz es lo que se llama ellos el sacrificio de consagración. Lo primero que hizo es limpiar su pecado y ahora después una entrega completa y ahora viene el nombramiento como siervo de Dios. Entonces después Moisés mandó traer el otro carnero, el del sacrificio de ordenación. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomando un poco de la sangre se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Además hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les untó sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho, igualmente a los hijos también. Y luego de realizar todo esto con la sangre del carnero, después derramó toda la sangre restante al pie del altar. Tomó la grasa y la cola, dice, y fue, porque estamos hablando como el tercer sacrificio, el sacrificio de paz. Entonces toda la grasa solamente hay que quemarlo en el altar, así como la grasa del lóbulo del hígado y los riñones y su grasa, y el muslo derecho, y tomándolo del canastillo que estaba colocado ante el Señor, un pan sin levadura, una oblea de torta de pan amasada con aceite, y lo puso todo sobre la grasa y el muslo derecho como servicio a Dios, para entrega a Dios de paz. Todo esto lo puso sobre las manos de Aarón y sus hijos, y Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. Entonces, cuando ofrenda mecida, esa manera, porque se ofrece a Dios a veces quemándolo en el altar, o también como una ofrenda elevada o mecida. Entonces, se lo ofreció a Dios como mecida. Después de entregar a Dios, se lo entregó a Moisés, quien lo quemó en el altar, junto
con el holocausto que estaba ya quemándose allí sobre el altar. Ahora, como un sacrificio de ordenación, de aroma grato, como una ofrenda presentada por fuego, al Señor se le entregaba este sacrificio de consagración o de paz. Luego de la parte de la ofrenda que le pertenecía, Moisés tomó el pecho de la víctima y se lo presentó al Señor como ofrenda mecida también, tal como el Señor se lo había mandado. Entonces dijimos que nosotros también tenemos que entregar nuestra vida, nuestro corazón a Dios, lo más importante, el pecho, el muslo derecho, todo esto es para entregar a Dios, para servicio a Dios. Y acá nos habla en Hebreo 5:1-3, dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios. Fíjese que la función del sacerdote es intermediar entre Dios y el hombre. Es decir, si el sacerdote se para delante de Dios, está representando al pueblo ante Dios. Y si el sacerdote para delante del hombre, es para representar a Dios, en este caso, ante el pueblo. Entonces, él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. La función del sacerdote era de hacer el sacrificio para el perdón de pecado del pueblo. Esa es la función del sacerdote. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas, porque el sacerdote también es un ser humano, por lo tanto él puede ser pecador, por lo tanto él necesita expiación. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, o también por el pueblo. Es decir, Hebreos también está recordando que el sacerdote también necesita de expiación. El único sacerdote que no necesita de expiación es nuestro Señor Jesucristo, porque es el verdadero sacerdote de la realeza con su sangre sin pecado, porque Él no necesita expiación. Entonces, de esta manera, con el holocausto, ofrece a Dios como un sacrificio de ordenación de aroma grato. En Hebreos 7, 26 al 28, también dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. ¿Dónde hay un sacerdote como tal? No existe. Únicamente Jesucristo. Tiene que ser el sacerdote perfecto para pedir la expiación por el pecado del mundo. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él, Jesucristo, no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Fíjense, Dios ordenó ofrecer sacrificios día tras día. Tiene que estar constantemente derramando sangre para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Antiguamente el hombre, porque estaba constantemente impregnado de pecado y para poder acercarse a Dios, constantemente tenía que derramar esa sangre para poder estar en la presencia de Dios y para poder acercarse a Dios. Pero Jesucristo no necesitaba hacer ese tipo de sacrificio. Primero, por sus propios pecados, tenía que pedir la expiación del sacerdote humano, y luego por los pecados del pueblo. Porque Él ofreció el sacrificio de una sola vez, aquí se refiere a Jesucristo. Ese sacrificio lo hizo una sola vez y no necesitó hacerlo todos los días y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles como estos seres humanos, Aarón y sus hijos, pero el juramento posterior a la ley designa a quién, al Hijo de Dios Jesucristo, quien ha sido hecho perfecto para siempre, esta función del intercesor entre Dios y el hombre pecador. Si ustedes leen Hebreos, van a entender que Hebreos es la explicación de cómo Jesucristo cumplimentó todos esos requisitos del Levítico. La pregunta 4 dice, ¿por qué Moisés tomó un poco de aceite de la unción y de la sangre del altar y roció a Aarón y a sus hijos y qué les hizo comer? Bueno, en ese sacrificio de consagración también tenía que purificarse antes de entrar en esa reconciliación con Dios. Para eso tenía que purificarse. ¿Cómo?
Moisés, tomando un poco del aceite de la unción y de la sangre del altar, roció a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón a sus hijos junto con sus vestiduras. Todo tenemos que ser santificados, pero a través de esa sangre del Cordero. La sangre es lo que nos purifica. Por eso, con esto van a entender por qué los judíos hablan de que la sangre es lo que purifica el pecado, es lo que limpia. Luego les dijo Moisés a Aarón, a sus hijos: huesan la carne a la entrada de la tienda de reunión, porque es santo, y cómala allí junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Dios ordenó que para que pudieran ellos ser consagrados, tenían que comer ese pan y esa carne que fue elevado a Dios. Hablamos de ese pan y esa carne, el cuerpo de Jesús, es lo que también nos debe alimentar para que nosotros también podamos estar constantemente alimentándonos de la palabra de Dios y también con esa palabra de Dios recibir a Jesucristo. Ese recibir, asimilar a Jesucristo, eso es el de comer el pan. Recibir estas palabras todos los días y a través de esta palabra recibir quién es Jesucristo, qué ha hecho Jesús por mí, qué significa Jesús para mí, qué significa su sangre, su sacrificio, su castigo, qué tiene que ver eso conmigo. El recibir todo esto constantemente y recordarlo, eso es el comer el pan y comer la cena santa de nuestro Dios. O sea, la Santa Cena no simplemente es una ceremonia de comer ese vino y el pan. Eso es un simbolismo. La verdadera Santa Cena es de comer la palabra de Dios, recibir estos beneficios que el Espíritu Santo nos da a nosotros a través de conocer las obras de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, su muerte, su castigo, que a través de sus llagas yo recibo sanidad en este momento, que a través de su sangre, la fe en esa sangre, yo estoy constantemente ahora siendo limpiado, purificado de mis pecados. Ya no hace falta más matar más animales, porque esa sangre está constantemente fluyendo todavía en este momento. Solo tengo que recibirla, aceptarla, creerla y hacer uso de esa sangre que está constantemente fluyendo, esa sangre celestial de Jesucristo, en este momento también, y para que yo, a través de mi arrepentimiento y valorando esa sangre que está fluyendo en mí, me cubro con esa sangre, me salpico con esa sangre, rocío como aquí a Aarón y sus hijos, para que nuevamente ser limpio, purificado de mis pecados ante Dios. Porque el hombre, nadie es libre de pecado. Todos necesitamos ser purificados, pero no hay ninguna manera de ser purificado ante Dios. No hay ningún elemento químico que nos purifique ante Dios. Solamente la sangre de Jesucristo que ya fue derramado. Y a través solamente de fe, si nosotros tenemos fe y creencia que esa sangre de Jesucristo todavía sigue vigente en mi vida, que yo a través de recibir y recordar y valorar esa sangre que Jesús derramó, es la concreción de la promesa de Dios que fue dada hace miles de años en Levítico, y esto es el de comer, estar en la santa cena del Señor para siempre. Constantemente tenemos que recordar esto, constantemente como nosotros comemos, así como comemos todos los días en todo momento, también recordar esto es la santa cena espiritual de Dios. El comer en la presencia del Señor, fíjense, el comer junto para los judíos significa amistad, significa una reconciliación. No se come con los enemigos, se come con los amigos o familiares allegados. Por lo tanto, el hecho de comer significa una relación íntima, allegada. Por lo tanto, manifestó de esta manera como que nosotros, cuando nosotros comemos la palabra de Dios, estamos en una relación íntima con Dios. Y nuestra relación llega a ser reconciliado con Dios. Y entramos en una restauración de la relación con Dios. Y esto es a través de comer la Santa Cena y la palabra de Dios. ¿Durante cuánto tiempo debían realizar la ceremonia de sacrificio de consagración?
¿Por qué Aarón y sus hijos no debían salir de la puerta del tabernáculo de la consagración durante los 7 días de la consagración? Dice, quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. Fíjense que esta ceremonia que hablamos recién de expiación, sacrificio de expiación, sacrificio de holocausto y de paz, tenían que hacerlo 7 veces todos los días. Es decir, el fuego del holocausto, el fuego del altar nunca se apagaba. Constantemente estaba ardiendo. El fervor y la entrega, el sacrificio, nuestra devoción hacia Dios no se debe apagar, no se debe pausar. ¿Y cuánto? Para que uno pueda ser nominado, consagrado como sacerdote, tenía que hacer durante 7 días, completamente. Un número 7 es un número completo. Es decir, uno para ser siervo de Dios tiene que entregarse completamente a Dios de esta manera. Dios acepta únicamente cuando nosotros hacemos con todo nuestro corazón, del fondo de nuestro corazón, y obedecemos a Dios de esta manera. Y el Señor mandó que se hiciera propiciación por ustedes, tal como se ha hecho hoy. Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Así que durante su consagración, hasta que termine esa consagración, tiene que estar permaneciendo en ese lugar santuario, en el lugar santo, los 7 días, y no pueden profanarse, salir al mundo. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Fíjense, esta es una ilustración de lo que habría sido una consagración en ese momento. Realmente una cosa tan solemne, ¿no es cierto? En el cual Moisés tenía que ungirlos, ungir con aceite, y consagrar a todos estos sacerdotes para la tarea santa de purificar y expiar al pueblo ante Dios a través de la matanza y el derramamiento de la sangre de los animales, porque era la única manera que el hombre pecador podía estar en la presencia de Dios, podía acercarse a Dios. Si no, moría. Pregunta 5 dice, ¿cómo ofrecieron Aarón el holocausto del sacrificio de expiación? Estamos en el capítulo 9, empezamos el capítulo 9. Entonces, el capítulo 8 fue la consagración. ¿Cómo se consagró a Aarón y sus hijos? Es decir, cuando uno termina esos 7 días de consagración, recién Aarón y sus hijos pasan a ser nombrados como sacerdotes. Y al 8º día es cuando ellos recién como sacerdotes empiezan a cumplir su tarea de sacerdote. Entonces al 8º día Moisés llamó a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel, porque son los representantes, son los líderes de Israel, y Aarón les dijo, toma un becerro para el sacrificio. Ahora empieza ellos a realizar su tarea propiamente dicho del sacrificio expiatorio para él y su pueblo. Aunque ellos hayan sido nombrados, ahora todos los días ellos también tienen que hacer sacrificios para ellos mismos también antes de hacer el sacrificio por la gente. Entonces él toma un becerro para el sacrificio expiatorio y un carnero, dice, para el holocausto, ambos sin defecto, y presentárselos al Señor. Diles después a los israelitas que traigan un macho cabrío para el sacrificio expiatorio y un becerro y un cordero, ahora para el holocausto, ambos de 1 año sin defecto. Ahora, ¿para quiénes? Para el pueblo. Entonces van a empezar a hacer ese sacrificio, otra vez sacrificio, es constante matanza. Tiene que haber constante derramamiento de la sangre del animal. ¿Para qué? Para que pudiera uno purificarse. Fíjense que en la antigüedad los israelitas, para que ellos pudieran ser pueblo de Dios, tenían que estar constantemente matando animales, las 24 horas durante los 7 días de la semana, derramando sangre. Y gracias a Jesucristo ahora no necesitamos hacer eso, porque está fluyendo constantemente esa sangre preciosa las 24 horas, los 365 días, para toda nuestra vida, para toda humanidad. Fíjense, dice, traigan también un toro y un carnero para ofrecérselo al Señor como ahora sacrificio de comunión. Fíjense que están en este momento para hacer sacrificios de comunión. Traigan una ofrenda de cereal también amasada con aceite. El Señor se manifestará hoy ante ustedes. Entonces hasta ahora fue la consagración, y a partir del 8º día
el sacerdote recién empieza a cumplir la tarea de sacerdote, propiamente dicho. Y para eso tiene que traer animales que acaba de decir Moisés y sacrificarlos. Entonces los israelitas llevaron hasta la tienda de reunión lo que Moisés había mandado. Y toda la comunidad se acercó y se quedó al pie ante el Señor. Y Moisés les dijo: esto es lo que el Señor les manda hacer para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Después Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto para ti mismo. Haz propiciación por ti y por el pueblo. Ahora también por el pueblo también hay que hacer otro sacrificio por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo y haz propiciación por ellos, tal como el Señor lo ha mandado. Aarón se acercó al altar y degolló el becerro como sacrificio expiatorio por sí mismo. Sus hijos le llevaron la sangre y él mojó el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar, derramando luego la sangre al pie del altar. Luego quemó en el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado del animal sacrificado, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento como Dios había mandado. Después Aarón degolló la víctima del holocausto. Sus hijos llevaron la sangre y él la derramó alrededor del altar. También le fueron pasando los trozos del animal y la cabeza y él lo quemó todo en el altar como holocausto. Lavó los intestinos y las patas y luego quemó todo esto en el altar junto con el holocausto. Toda la impureza tenía que lavarlo para poder quemarlo en el altar del holocausto. Y dice: entonces Aarón presentó la ofrenda del pueblo, ahora por el pueblo, es decir, el macho cabrío del sacrificio expiatorio, y lo tomó y lo degolló ofreciéndolo como sacrificio expiatorio, como hizo con el primero. Luego presentó la víctima del holocausto, la cual sacrificó en la forma prescrita. También presentó la ofrenda de cereal y tomando un puñado lo quemó en el altar, además del holocausto de la mañana. Después degolló el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Sus hijos le llevaron la sangre y él la derramó alrededor del altar como Dios había mandado. Pero tomó la grasa del toro y del carnero, es decir, la cola, el sebo que recubre los intestinos, los riñones y el lóbulo del hígado, lo puso todo sobre el pecho de las víctimas para quemarlo en el altar, como el altar del holocausto. Y Aarón meció ante el Señor el pecho y el muslo derecho de las víctimas. Fue una ofrenda mecida tal como Moisés se lo había mandado. Bueno, fíjense cuán complicado era en la antigüedad para que uno pudiera acercarse a Dios. Y hoy nosotros podemos acercarnos a Dios tan fácilmente, gracias a Jesucristo. A veces por eso nosotros no sabemos valorar qué es estar en la presencia de Dios. Pensamos tal vez que nosotros estamos en la presencia de Dios porque nos merecemos o porque tenemos derecho a estar en la presencia de Dios. Al contrario, totalmente erróneo. Nosotros no podemos estar delante de Dios en esta noche. Nosotros, para estar delante de Dios, todos tenemos que estar muertos. Todos tenemos que estar degollados y derramando de sangre, con la sangre derramada, porque somos pecadores. Pero podemos estar hoy en la presencia de Dios, venir ante Dios, orar ante Dios, pedir ante Dios, gracias por la sangre de Jesucristo que está constantemente fluyendo, derramándose en este momento. Por eso, toda esta complicación de la antigüedad, todo fue solucionado y la muerte de Jesucristo significó toda esta envergadura de liturgia para poder limpiarnos de nuestros pecados. A veces nosotros decimos: sí, Cristo murió en la cruz y listo, tan fácil, ¿no? Ya está. No saben qué valioso es eso, qué significa esa muerte, no saben qué significó ese derramamiento de la sangre en la cruz. Eso es simbolismo de toda esta complicación que tenía que haber hecho durante toda la vida, todos los días, matando animales. Si no, el hombre moría delante de Dios. Para no morir, tenía que hacer toda esta matanza y el derramamiento de sangre. Hoy día no lo hacemos gracias a Jesucristo. Y por eso damos gracias a Jesús. De esta manera tenemos que empezar a saber y valorar la obra de Jesucristo en la cruz. Y empezar a dar gracias realmente. La obra que hizo Jesucristo, su sacrificio, su sangre preciosa,
pura y santa, por la cual nosotros hoy día podemos estar en la presencia de Dios y recibir esta santidad que nos cubre por la sangre de Jesús y que nos viste como hijo de Dios, que no nos merecemos, pero Dios nos hizo porque nos ama. Bueno, un poco recapitulando, resumiendo un poco todo lo que vimos en lo que ha hecho Aarón y sus hijos, fíjense lo que tiene todo esto. Para simplemente un día, tenía que haber hecho para Aarón, para expiación, tenía que matar primeramente un becerro de 1 año sin defecto. Solamente para él tenía que matar un becerro. Con eso él consigue su expiación. Después tenía que matar un carnero sin defecto como holocausto, una consagración completa a Dios. Y él mismo, después de purificarse, tenía que también sacrificar, ahora para el pueblo de Israel, un macho cabrío sin defecto para la expiación de sus pecados. Y también tenía que matar un becerro de 1 año sin defecto y un cordero de 1 año sin defecto para poder sacrificarlo como holocausto delante de Dios para el pueblo. Y después de hacer todo esto, también tenía que matar un toro sin defecto y un carnero sin defecto como sacrificio de ofrenda de paz para Dios, para el pueblo, junto con el cereal, que es el pan amasado con aceite, para integrarlo como ofrenda de cereal de paz o de consagración a Dios. Fíjense, en un día, para que el pueblo pudiera acercarse a Dios, tenía que hacer todo este sacrificio en el día para poder acercarse a Dios. Así que si nosotros supiéramos lo que hubiera sido para el pueblo de Israel poder acercarse a Dios, hoy nosotros, gracias a Jesucristo, todo nos parece tan fácil. Dios nos ha hecho tan fácil la cosa, que es tan fácil que nosotros lo menospreciamos. No lo apreciamos tanto, no lo valoramos tanto, esa obra de Jesucristo en la cruz. Pero gracias al Levítico, nosotros ahora sí entendemos, sabemos valorar y valoraremos esa obra de Jesucristo y esa muerte, ese sacrificio, ese dolor, ese sufrimiento que Él soportó por mis pecados. Y eso fue un sacrificio perfecto. Él fue el sumo sacerdote perfecto para cumplimentar con todos los requisitos que un hombre pecador pudiera acercarse a Dios y para siempre, y para ser hijo de Dios para siempre. La pregunta 6 dice, ¿cómo se manifestó ahora la gloria de Dios? Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo al pueblo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la gloria del Dios ahora recién se manifestó a todo el pueblo porque cumplimentó con todos los mandamientos de Dios. Satisfizo el requerimiento de Dios para la expiación. Y de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. La gloria de Dios se manifestó desde la nube. Fíjense que Dios estaba en la nube que estaba sobre el tabernáculo. Su presencia se manifestaba allí. Y cuando estaba esa nube durante el día, el fuego que salió de su presencia y consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar, demostrando así que Dios recibió el sacrificio, ¿no es cierto?, la ofrenda. De esa manera mostró la presencia de Dios. Y donde Dios está, se muestra la gloria de Dios. Nosotros vemos muchas veces en Pistis la presencia de Dios y la gloria de Dios que nos estremece su presencia en ese lugar. Ese Dios no solamente está en Pistis, está también en esta noche, aquí en tu casa, aquí contigo, con tu familia, en tu corazón, en esta noche también. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, ofrecemos nuestra vida en sacrificio a través de la sangre de nuestro Jesucristo, al recibir a Jesucristo, al valorar esa sangre y ese sacrificio, otra vez de reconciliación, Jesucristo murió y cumplimentó todo este sacrificio de expiación, del holocausto, de consagración completa y también
del sacrificio de reconciliación o de paz de Dios con el hombre. Por eso nosotros sabemos que existe un verdadero sumo sacerdote real, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios desde la antigüedad ya estuvo en mente a nombrar a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, para que el pueblo hiciera toda esta liturgia, todas estas ceremonias como sombra de lo que va a venir real en el futuro que realizó nuestro Señor Jesucristo. Y el Antiguo Testamento nos sirve para poder entender un poco más el valor de lo que Cristo realizó en la cruz de Calvario por todos nuestros pecados. Por eso tenemos que empezar a recapitular, empezar a otra vez dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por el pecado que nos expió a través de su sacrificio y su sangre preciosa derramada en la cruz de Calvario por nosotros. Nosotros fuimos quienes teníamos que ser degollados y muertos como ese carnero, como ese becerro, pero fue Jesucristo quien sufrió, no teniendo la culpa, no teniendo pecado alguno, simplemente por amor a cada uno de nosotros, para que Él pudiera estar en la presencia de nuestra vida. Por eso Dios está en nuestra vida, hermanos. No lo menospreciemos, porque no lo vemos con nuestros ojos. Él está, y Él espera que nosotros consagremos nuestra vida tal como Dios había ordenado, ofrendando nuestra vida, pero no con la sangre nuestra, sino con la sangre de Jesucristo, con la confianza y la fe en la sangre de Jesucristo. Hacemos esta ceremonia de ofrenda y ceremonia de sacrificio todos los días, recibiendo de la palabra de Dios, entendiéndola, asimilándola, creyéndola, teniendo la convicción en nuestro corazón. Y esto es la Santa Cena del Señor espiritual. Amén. Cerremos nuestros ojos. Hoy terminamos aquí en la parte 1 y continuaremos la parte 2 la semana próxima. Y queremos en este momento, quiero que tú cierres tus ojos otra vez y quiero que te imagines ese Cristo sacrificándose en la cruz, quien no tiene por qué estar en esa cruz, pero Él colgado, clavado, sus manos, sus pies en esa cruz y derramando su sangre y soportando ese terrible dolor por ti, por mí, por todos nosotros, para Él ser aquel Cordero de Dios y con su sangre preciosa limpiar nuestros pecados, tapar nuestros pecados, para que nosotros todos podemos estar en la presencia de Dios y que Dios Emmanuel pueda estar presente en nuestra vida. Por eso damos gracias. Y quiero en este momento con todo tu corazón a ese Señor Jesucristo, lo recibas nuevamente en tu corazón y digas conmigo, repite conmigo, Jesús. Dilo conmigo, Jesús. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Salvador. En esta noche, nuevamente te glorifico. Nuevamente te exalto en mi vida. Y recibo, en el nombre de Jesús, la fuerza y el poder de esa sangre preciosa que limpió mis pecados. En el nombre de Jesús, declaro esa limpieza, declaro esa liberación y purificación de todo pecado sobre mi vida, gracias a tu sacrificio y tu sangre preciosa. Gracias, Jesús, mi Señor. Gracias, mi Rey. Entrego mi vida, consagro mi vida enteramente de ahora en adelante para ti, para estar en tu mesa de tu palabra, para poder recibir y para poder comer junto a ti esta hermosa palabra, recordando tu sacrificio, tus llagas, que me han limpiado de todos mis pecados y de todas mis enfermedades. Toda mi debilidad ha sido en este momento quitada a través de tu sangre y de tu llaga, Señor. Lo recibo y lo declaro en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.